¿Cómo dice que le va la vida a la hinchada? ¿Todo tranquilo? Bueno, gente, vamos a hablar de plexo braquial. Por acá todo bien, contento porque me gustó cómo quedó este tema, me parece que está piola. Recordemos que esto es un corte horizontal de una médula espinal, esto es anterior y esto es posterior. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el borde anterior de la médula, el surco medio anterior, es mucho más ancho y marcado y se nota que el surco medio posterior, que prácticamente no se nota. Esta es la sustancia gris medular, hasta anterior, hasta posterior, y vemos que el nervio raquídeo, como todo nervio, está formado por axones y dendritas, lo que en el sistema nervioso central sería sustancia blanca. Acuérdense de uno de los primeros videos de nervioso. Entonces, un nervio raquídeo está formado por una raíz anterior, que es motora, está de color colorado, y una raíz posterior que es sensitiva. La raíz motora sale, saca información, la raíz sensitiva la mete, la información. El nervio raquídeo, que sale de la médula por el agujero de conjunción, por las diferentes metámeras medulares, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxígeas, ese nervio raquídeo, donde estamos, acá está este nervio raquídeo, ni bien sale del agujero de conjunción, ya es mixto y se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior, desde cervical hasta coxígeo, va a estar destinada a los músculos de la gotera, a los músculos posteriores de la columna. La rama anterior se va a unir con diferentes ramas de arriba y de abajo y va a formar a nivel cervical, a nivel lumbar y a nivel sacrocoxígeo plexos. A nivel torácico forma lo que se llaman nervios intercostales. Entonces, cuando hablamos de un plexo nervioso, de estos plexos somáticos, hablamos de anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. El plexo braquial se va a formar entonces por la unión de las ramas anteriores de los nervios que salen de las metámeras cervical 5, 6, 7, 8 y torácica primera. Bien, cervical 5, esa rama anterior, se une a la cervical sexta y forma lo que se denomina primer tronco primario. El plexo braquial está formado por troncos primarios que se unen entre sí y originan troncos secundarios que dan como ramas, al unirse entre sí, ramas terminales, que son las 5 o 6 ramas terminales del plexo braquial. A ver, entonces tenemos un primer tronco primario formado por la unión de las ramas anteriores de C5 y C6. C7 por sí solo forma lo que se denomina segundo tronco primario. Y C8, unido a T1, forma el tercer tronco primario. Estos troncos primarios se dividen en anteriores y posteriores. Hay un tronco primario anterior, que es el que vemos acá en amarillo, y uno posterior que no lo estamos viendo en este momento. Hay un segundo tronco primario anterior, que lo vemos en amarillo, y un segundo tronco primario posterior que no lo vemos. Y lo mismo pasa con el tercero. El primer tronco primario se une al segundo tronco primario y forma un tronco secundario. Hay a nivel anterior dos troncos secundarios. Uno externo, esto es interno, esto es inferior, esto es externo y esto es superior. Tronco secundario es anterior y a su vez es externo. Tronco secundario anteroexterno. El tercer tronco primario, la rama anterior, por sí sola forma lo que se denomina tronco secundario anterointerno. Estos son los dos anteriores. Estos dos se unen entre sí y originan las ramas terminales del plexo braquial. El tronco secundario anteroexterno va a dar dos ramas. Una externa, que va a denominarse nervio músculo cutáneo, y una interna, que se une a la rama externa del tronco secundario anterointerno y forma lo que se denomina nervio mediano. Y después va a dar el tronco secundario anterointerno una rama interna que forma lo que se denomina nervio cubital. Estas son las ramas terminales anteriores del plexo braquial. El nervio mediano se forma de dos raíces. Una raíz interna, que a su vez es
la rama externa de bifurcación del tronco secundario anterointerno y una raíz externa que a su vez es la rama interna de bifurcación del tronco secundario anteroexterno. Parece un trabalenguas, pero bueno, no es tan complicado. Hacia atrás tenemos los troncos primarios posteriores que se juntan entre sí y forman el tronco secundario posterior. El tronco secundario posterior, o llamado radio circunflejo, va a originar a dos nervios. Uno bien externo, que es el nervio circunflejo, y uno más interno e inferior, que es el nervio radial. Y aquí las 5 ramas terminales del plexo braquial. El tronco secundario anterointerno va a dar un nervio que se denomina nervio braquial cutáneo interno y luego su accesorio. Algunos autores toman a este braquial cutáneo interno como una rama terminal también. Aparte de las terminales, el plexo braquial va a dar ramas colaterales, que se dividen en anteriores, las que salen de los troncos anteriores, y posteriores, las que salen de los troncos posteriores. Como anteriores tenemos el nervio del subclavio, que sale de C6 más o menos, el asa de los pectorales, o del pectoral mayor en realidad, que nace de los troncos secundarios anteroexterno y anterointerno. Y como posteriores marcamos el nervio del serrato mayor, naciendo de C5 y C6, el nervio superior del subescapular, naciendo de C6, y naciendo del tronco secundario posterior, los nervios inferior del subescapular, del dorsal ancho y del redondo mayor. He aquí las ramas colaterales del famoso plexo braquial. Si hablamos de relaciones de este plexo braquial, importantísima relación vascular con la arteria subclavia, que pasa entre los troncos secundarios anterior y el posterior, hecha un sanguchito. Por delante de los troncos secundarios tenemos la vena subclavia, que recibe a la vena cefálica, y acá vemos cómo a este nivel la arteria axilar da la arteria acromiotorácica, principal relación del plexo braquial. Si lo analizamos con otras partes del cuerpo, no solamente con los vasos, vamos a ver que los troncos primarios corresponden a la región supraclavicular y está en relación con los escalenos y la arteria subclavia que pasa por delante. A nivel de los troncos secundarios vemos que está contenido en la axila y la arteria axilar se hace sanguchito entre los troncos secundarios anteroexterno y anterointerno. Una contractura de la musculatura cervical puede comprometer las raíces de este plexo braquial y producir dolores periféricamente. Puede doler el lado interno del brazo, el lado externo, puede doler la mano, puede doler el pulgar, la eminencia tenar, y la causa no está originada a nivel de la muñeca ni de la mano, sino que está originada a nivel cervical por una contractura. Es muy común de ver eso. Y bueno, cualquier lesión a nivel de la axila puede comprometer uno de estos troncos y traducirse como una parálisis o como una paresia. Una parálisis o una paresia. Gente, les mando un abrazo enorme. Espero que les haya servido plexo braquial y cualquier cosa me pegan el chiflido. Saludos y éxitos para todos. Chau, hasta luego.